Tío, quiero ver. Ojalá veamos una versión de Ataraxia que sea similar a España, tío. En este mapa. En este mapa, España nos hizo soñar, ¿eh? No ganamos ni una vez. ¡Grande! JK Zeus, regalando un subardo aquí en el canal. ¡Enorme! Grande Zeus, gracias. Algún hilo ganamos, ¿no? Sí, la gente... El Viper Pro también va bien. El Viper Pro también va bien. El problema es que... Yo tuve una mala experiencia con Razer y desde entonces no he comprado más Razer. Pero bueno, me hablan muy bien del Viper Pro, ¿eh? Venga, vamos. Empieza el partido, chicos. Vale. Pastor con Torp, otra vez. 0-0 contra Team Peps. Ilios well does of course welcome Monkey being the primary tank for either of these teams. It's kind of too good to pass up on this map in particular, but that won't, like you said, stop Pastor from teching in that Torbjorn, focusing down that Sombra. ¿Galas ha hecho un pick? Ojito, ¿eh? Tenemos un pick. Chicos, he de decir que para este partido hay un extra de motivación, ¿vale? Todos los jugadores de Ataraxia quieren ganar este partido a lo máximo, ¿vale? No digo que otros partidos no quieran ganar, pero este creo que se van a dejar la piel como si fuese una final. Porque son franceses, porque Team Peps es nuestro rival. En serio, es nuestro rival moral. Este partido lo hemos catalogado el clásico de la Contenders de Europa. De verdad. No hemos ganado nunca a Team Peps en las 2 veces que nos hemos enfrentado a ellos, ¿vale? Nos hemos enfrentado 2 veces y no les hemos ganado ninguna. De momento, hemos capeado el punto. Hostia, Molfic en Winston. ¿Sabéis qué pasa cuando pones a un off-tank a jugar main tank? Pues que suele ser peor que un main tank jugando su propio rol, ¿no? Es un poco complicado. Es, ¿cómo decirlo? Es difícil que Molfic se desempeñe bien. Se desempeñe bien con Reinhardt, ¿vale? No siendo main Reinhardt. Así que muy probablemente sufra mucho. Qué bien lo ha hecho Hybrid, ¿no? Con la copia. Ojito, ¿eh? Ojito, que tenemos pick, Ah, la mesa está curada full. Sigue con la copia, fucking Hybrid, tío. Si lo bupea, se acaba la copia, se acaba el Hybrid, ¿eh? ¡Vamos! Qué bien lo ha hecho Health bupeando a Hybrid, porque si lo bupea durante la copia no puede salir volando. Muy bien lo ha hecho. Hostia, ¿qué hace Fede God? What the fuck? ¿Qué coño ha sido eso? Buen EMP. Está uno el mono, ¿eh? ¡Bien! Denegado no ha podido ni tirar el primal, gente. Mira, mira, mira qué bien, qué precisión. Kun verde. Kun verde. ¡Qué asco! Son mocos. 100-0 de momento, gente, ¡vamos! Hay que seguir así, jugando así de bien, ¿eh? Hay que seguir jugando así de bien. Hay que seguir jugando así de bien. Even though we see the nano boost come through from Kronos onto Hybrid to allow the Echo to close up the distance, find that really aggressive duplicate onto the Ana, which is 36% el chat prediction, ¿eh? Ha habido más franceses, chicos, que españoles votando, que hispanos. Una pena, pero ya ganaremos. Cuando ganemos, si ganamos este partido, las cosas cambiarán para la próxima. Muchas gracias, Tasmax, por el Prime. Bienvenido. Gracias, tío. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad, tío. Siempre contigo, mi rey mono con los ojos tapados. ¿Cómo? ¿Mi rey mono? Chat better hope it does. 64% of you voted for Team Peps. A lot of hopeful friends. Siguen yendo con Winston, ¿eh? Molfic en Winston. See, 8 seconds until this point unlocks, and already Team Peps are taking a pretty forward position on that point. Ataraxia allowing themselves to slowly make their way in once it unlocks, trying to set up afterwards and get that Torbjorn in place, most notably
to give an Ana in the brig something to anchor behind. Yeah, the problem is that it's not as easy as it is in WoW to set that Torbjorn turret up. Hybrid's been doing a really good job of taking it out early. Yeah, Hybrid maintaining that high ground, making sure that the rotations aren't clean from Ataraxia, who are still basically all low because the only support up is Natlox, and now that's no lo han hecho muy bien ellos, tío. Far from permanent at this point. Peps has got a first fight, a first point tick, and a first win in the map to finally get comfortable in the match. This is what they need. They need to be able to dispatch Ataraxia before this team is fully set up, because then they can deal with the Torbjorn turret as it's coming up and building into getting that bigger health pool, something that Hybrid and Naga are very quickly able to. Lo han hecho muy bien ahora, tío, con Hybrid. Es que ha cargado toda la ulti el cabrón. ¡Ojito! ¡Gala! ¡Uy, qué buen sleep, Gala! Madre mía. Qué pena no haber visto la cam de Gala todo este tiempo, porque ha metido una kill, luego un sleep perfecto. Ojito que Naga se acaba de hacer a 2 también, ¿eh? Naga también lo está haciendo muy bien. Capeamos el punto, pero nos lo van a quitar. No va a tocar. ¡Ay! Bueno, toca sombra. Espérate, hacemos un poquito más de tiempo. Eso es un 3% más. Está bien, está bien. Qué pena, qué pena. Vamos a tener ultis. Ellos no tienen copia, tienen nano. Nosotros no tenemos nano. Pero sí tenemos EMP. Muy buena. Ha sido hack, ¿eh? Sin EMP. 2 para 1, hemos ganado 2 para 1. El nano no entra bien. Qué bueno. Está uno, lo matan. Ay, qué pena, no. No lo van a matar. La nit es buena, pero no hay follow-up. Cala overextendeado. Ay, qué pena el overextend. Molfig ha tirado Primal. Se lleva muy bien a Torbjorn. Lo han hecho muy bien. Hemos perdido esto por overextendear un poco. Helf entra con Primal. Ojito, quiere bupear a Molfig, ¿eh? No lo va a conseguir. Tiene que seguir tocando punto. El EMP no es malo. Hay que sobrevivir. Helf tiene que jugar para vivir, ¿eh? Estamos tocando con el rally. Rally de Brick, tío. El rally, qué asco de ulti, gente. Mira, mira, mira. Le cae la nade y todo. Con la nade tiene amplificación de healing. Qué buena nade de Gala para salvarlo. Uf. Esto ha sido muy bueno, tío. Esto ha sido increíble. ¿Esto es una replay? No veas, ¿eh? Putísimo Pastor, chaval. Con el Torbjorn se ha hecho una e-commerce él solo. No fucking way. Entra el Molten Core. Cuidado, 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 protéjense. Ha volado muy mal Hybrid, ¿eh? Ha roto el Translocator, lo han matado a Cronus. Molfig está 1 de vida, Molfig cae. The defending team. The flip looks likely from Ataraxia. Yeah, Duplicate went down onto the Torbjorn for the defensive capability so that you had enough health to be able to sustain. Estamos muy cerquita, gente. Muy cerquita. Loren tiene EMP ya. No te mueres. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Sí, hombre! Y con EMP que nos sobra. ¡Vamos! Muy bien, tío. Muy bien. Qué bien jugado. Es lo que os digo. Aquí ha habido... Entre otras cosas, ha habido una diferencia de tanque bestial. Poner a Molfig en Winston es que es una troleada, es un off-tank. Entonces, el problema es ahora que van a jugar posiblemente mapas de off-tank. Van a jugar posiblemente Circuit Royale. Van a querer jugar mapas donde una diva funciona mejor que un Winston. Buen primer mapa, tío. Muy buen primer mapa, la verdad. He sido prácticamente... Sí, muy limpio. Muy limpio. Esta jugada ha sido muy buena, ¿eh? Ese es el Torb antiguo, ¿eh, gente? O sea, el nuevo Torbjorn, cuidadito, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. ¿Es el logo es una pepita de oro? ¿O una patata? ¿O una patata dorada?
coming through from Ataraxia, not just to be able to control the Puede ser high ground, but the cualquier point cosa, of en all verdad. of the side channels around it, so that Team Peps are never able to take full advantage of the Qué fact bueno, that they tío. have a Winston, an Echo, and a Tracer, all of whom should be able to find their own entrances into fights to be able to create space for the others. That never occurs because Ataraxia just have such a good grasp of the space. Yeah, and I think the one being shut down the most has been the Echo. Hybrid was not able to get much anything done. And it wasn't just that getting shut down, because it was more than just an Echo. It was an Echo that was Muchas gracias, Medici, por el añazo. Muchísimas, muchísimas gracias. Me acabo de cambiar a Peps. ¿Algún consejo? ¡Oy! Y Aris. Perdón, que no te había visto el sub, que me ha salido al revés. Muchas gracias, Aris, por los 21 mesazos. Me acabo de cambiar a PC. ¿Algún consejo? Mucha paciencia adaptándote a tecla de ratón. Con mucha calma. Te vas a acabar acostumbrando. Y sobre todo, ahora seguramente lo ves todo que funciona muy rápido. Te acabas acostumbrando a esta velocidad. Sobre todo, date tiempo, no te calientes mucho y date tiempo y paciencia. Que uno se acaba acostumbrando a PC más rápido que uno se acostumbra a consola. Y gracias, Medici. ¡Vamos, eso estoico! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí respetamos a los rivales, ¿eh, gente? Aunque sean de Francia, les respetamos. Son rivales, son muy dignos. Y hay que respetar su calidad de juego, hay que respetar su nivel. Y hay que ganarles con deportividad. Eso es lo más importante. Eso es lo que sí... Me da igual que nos riamos, que hagamos bromas, lo que sea. Pero se respeta a los rivales. Porque luego, si no nos respetan a nosotros, que ha pasado muchas veces, que no nos han respetado, no digo este equipo, en general, que a nosotros no nos digan que nosotros nos respetamos. El respeto me parece una de las cualidades más importantes de una persona. De verdad lo digo, ¿eh? Respetar sin esperar ser respetado. Incluso cuando no te respetan a ti. De hecho, yo tengo amigos de Francia. Hostia, eso de yo tengo amigos de Francia me suena a lo típico de yo tengo amigos gays, ¿eh? Me suena al típico... Yo tengo amigos de Francia y yo tengo amigos gays. Respetador. Eso yo no tengo nada contra los franceses. Es más, conozco a gente de Francia. Ay, Dios mío. No soy machista porque tengo una hermana. Exacto, no soy machista. No soy machista porque tengo padre y madre, ¿no? Yo soy... ¿Cómo es? Yo voy por la igualdad. Fíjate, tengo padre y madre. Yo tengo amigos de Francia y los trato como personas. No, en serio, en serio. ¿Vas a hacer un vídeo jugando en Play a Overwatch? Sí, haré. Pero... todavía no. Tengo muchas cosas ahora de por medio. Es que, si vierais mi setup, es asqueroso. Tengo el setup lleno de polvo, todo desordenado. O sea, mira que he vivido mucho tiempo en el desorden y pensaba que yo era una persona desordenada. Pero ahora que tengo todo desordenado por la obra, me siento asqueroso, tío. Me siento muy asqueroso, ¿eh? No soy clasista, llego siempre a clases. ¿Ojito? Espera. Acabo de ver que acaban de votar... de que acaban de poner Midtown. El mapa que nosotros tenemos entrenado. ¿Ha puesto... Team Peps ha apostado por Midtown? Pues van a encontrarse una orisa bastante jugosa, ¿eh? Van a encontrarse una orisa bastante jugosa en Midtown. Me trolearon. No, que Nelly Gira no está en el equipo, no. ¿Qué cambios voy a hacer? En la casa, las obras que estoy haciendo consisten en cambiar todas las ventanas de la casa. Todos los marcos, los cristales. Cambiar ventanas de madera por ventanas de aluminio. Poner nuevos enchufes en todas las habitaciones, pasillos y demás. Y por último, vamos a pintar toda la casa. Y después de eso, vamos a cambiar el suelo. ¿Y por qué cambio? Pues porque es una casa de hace 50 años. Y las cosas funcionaban mal, se caían. Es una pedazo de obra. Adiós al suelo de la abuela, exacto. Voy a poner tarima, sí. Sí. El suelo lo primero, no. El suelo va lo último, cabrón. Piensa que van a pintar, que van a hacer un montón de... Van a picar la pared, el suelo va al final. El suelo se pone por encima. Muchas gracias, Alfo, por los 6 mesazos. Muchísimas gracias. Más barato una casa nueva, no te creas.
No te creas. Esta reforma entera... No sé todavía exactamente qué nos va a costar todo, pero más o menos esta reforma que estoy haciendo son unos 20.000 euros en total, aproximadamente. Aproximadamente, quizás un poco menos. Una casa nueva son 300.000, ¿eh? Me dirás tú. Bueno, Ataraxia está atacando, gente. Vamos a centrarnos. Van con Ram, ¿eh? It looks like Ataraxia are just getting ready to move, but instead of rotate, they go for the dive from there. It's a really tricky position to posture from, and you see why most teams don't do it. It's an unsuccessful dive, but the smoke and mirrors that go Estamos jugando, no estamos jugando a la compo de Orisa, ¿eh? Pero claro, para atacar la compo de Orisa no es buena. Gala ya está, Gala está totalmente seteado, ¿eh? Uy. Uf, casi se lleva la Ana, tío. Si no hubiera fallado el primer tiro. Buen nano. Ay, el EMP. Vamos, vamos, vamos. Ay, no. Por el camino Molfic ha matado a dos. Molfic está low, ¿eh? Qué pena, tío. Nos hemos quedado muy cerca, tío. Qué pena. Pastor, mi pastor, pastor, mi pastor, pastor, mi pastor. Ha cargado muy rápido el EMP, el cabrón, tío, de Hybrid. Ah, tienen Pulse Bomb. Va a quedar tirarse al mono. Está bueno la Tracer, ¿eh? Mira la cámara de Loren, mira la cámara de Loren, qué guay. Uy, dos cámaras al mismo tiempo, me mareo, ¿eh? Ram es off-tank. Ramatra es off-tank. Se considera off-tank. Tenemos EMP, tío, hay que hacerlo, ¿eh? Ahí va. Uy, a Brick con Rally, no. Bueno, espérate, ganamos. Espérate que va bien, ¿eh? La cosa. 2 para 1, 2 para 2. Hemos tradeado backlines, ¿eh? No tienen supports nadie. Estamos jugando sin supports. Sin supports deberíamos poder ganar. Pero Molfic ha pillado el Mega. Tiene mucha vida. Tenemos que echar para atrás. Tenemos el spawn más cerca. Sobre todo si mantenemos los DPS ahí. Ah, Loren estaba hackeado. Ah, qué pena. Vale, tenemos Nano Rally, ¿eh? Ellos no tienen nada, tío. Lo bueno es que les hemos drenado todo. Uf, la Pulse Bomb. Ay, qué bien tirada. Pero por lo menos hemos tradeado, ¿eh? Naldox con Rally, muy buen Rally para aguantar sin Ana. Ojito, ¿eh? Que llegamos a pegarle al Molfic. Hostia, ¿se salva? ¿En serio? No se salva, por favor, se salva. Tienen EMP. Pillamos un tick. Uy. Qué pena, se ha quedado Naldox atrás. Entonces le ha caído el EMP. Esto es muy malo, ¿eh? Esto es muy, muy malo. Y tienen ya la ulti de Ramatra. Joder, qué difícil es atacar este mapa, ¿no? Va a ser literalmente el last fight, sí. Tenemos EMP. Pero es que va a ser complicado tocar, ¿eh? Está Hybrid aquí para jodernos mucho. La torreta es buena. Va a molestar. Quiere hackear a Natlox. Hay que tocar el punto, ¿eh? No le va a tocar, Loren va a tocar. Loren tiene que tocar, Loren tiene que tocar. Menos mal. Ha sido EMP apurado, tío. Es una pena. Tienen Rally, tienen de todo. Esto nos lo van a defender, gente. Esto nos lo defienden 100%. Qué pena, porque las dos veces que hemos entrado con ultis... that you find yourself in as a team when you're running dive and you're going up against the Ramatra that isn't even Qué pena, tío. running the full Ramatra poke composition. Pero ya habéis visto en el anterior partido contra Triple Esports. Es que mira, esto ha sido una putada, tío. Mira esto, nano tal y reventado. Madre mía. Lo han hecho muy bien. Se ha notado que Molfic aquí está jugando lo que él quiere. Orisa a lo mejor para defender. Orisa para defender a lo mejor.
rough spots, so Ahí those está. rotations are really long and costly and force you to be able to go after the backline, the true. Es que miro la comp de Team Peps y digo, es que me da miedo, tío. Me da miedo. Team Peps está jugando la composición que se juega en Overwatch League. En Overwatch League se juega Ramatra o Winston, pero con todo lo demás. They want to keep themselves situated on it. They want to be able to bunker up so they don't have to go through all that gauntlet yet again when they don't have enough time to be able to survive another push. And they just overinvest in terms of ultimates to try and make up for player absences. And as a result, they're just never able to recover. And it's a full hold from Peps. Now the line in the sand's been drawn. Ataraxia have got to match that. They've got a very different composition, though. The dynamic has shifted massively with the inclusion of this Orisa. Now the game is keeping Team Peps at arm's length. Ponen TP, pero solo ha pillado la Ana. Hostias, ¿qué es esto? ¿Ya ha sido? ¿Ese pick ha sido ahora? ¿Qué cojones acaba de ocurrir? Back it up. Yeah, no, this is... I mean, this backline's interesting. I like the Kiriko BAP is I don't know. Well, it's cool for like 5 seconds. Yeah, no, this map's over. Peps should be able to push this one through. That is if they're not. Estoy boquiabierto ahora mismo. Be quick. We gotta start jumping on the team that we just took Espera, two people away espera. from. Team Peps, you gotta keep El going caster ha forward. dicho this map is over. Y yo te digo que no. ¿Cómo que this map is over? ¡Cállate! Caster, ¿cómo que this map is over? Ni un fucking tick de momento. They were 5v3. Se calla el caster. El caster que se llama Thor va a ser un callador ahora, ¿eh? This map is Overwatch, quería decir, exacto. Y tú callado. No, pero qué cojones... ¡Wow! ¡Qué bonito! Pero qué cojones ha sido lo del principio, tío. ¿Cómo cojones el Hybrid se ha cargado a Loren y después a Gala, tío? Pero es increíble que lo hemos remontado, gente. Es el Mufator. Yeah, well, Dios we're mío. gonna actually see Naga Dios mío, jump Dios onto mío, that Dios mío. May to try to just give any agency some all fix that when he closes the distance you can wall someone up, you can isolate them, you can punish the fact Sí, that con Ori es muy peligroso dejar a una Orisa viva. Tiene muchos cooldowns para aguantar. Se vienen bromas de Thor en la BlizzCon. Hombre, como sabes. Pensaba que habíamos tirado ahí en pique, qué susto. Gala se ha hecho Hybrid, ¿eh? Se la ha devuelto. Se la ha devuelto. Mira, Gala está por detrás, haciendo el terror. No tiene TP. Lo van a matar. Lo van a matar. Pero claro, la intención era buena. Le ha caído el lamp un poco tarde. No tenía TP. Tenemos un pick en contra. Bueno, no, estamos iguales ahora que ellos. Pero hay que tener cuidado. Entra el EMP, perfecto. Perfecto, Loren. Muy buen EMP. Quizás Gala se calentó un poquito, tío. Vale, están tirando ultis, ¿eh? Ellos. Es posible que lo ganen, pero no van a capear los puntos que toca, ¿eh? No pueden ir. No pueden ir Team Peps. Y encima Loren se la acaba de devolver a Hybrid. Vamos. Y tenemos 4 ultis, gente. Pero ellos también, ¿eh? Están esperando para hacer una única fight. Tenemos que matarlos por el camino. Si no les matamos por el camino, mira, está marcando a quién quieren ir con el EMP. Uy, detectado, ¿eh? Qué bien. Esto hace que pierdan un montón de tiempo, fijaos, ¿eh? Esto les hace perder muchísimo tiempo. Kitsune, Health bloquea, tira lava para bloquear todo el Kitsune en Pastor. Qué bueno. Health hace Fedegot, Galas hace Cronus, Loren, que es... ¡Madre mía! Joder, qué bien está jugando aquí, tío. Va a ser la última fight, ¿eh? Tienen EMP, tienen Blizzard, tienen Nano. Es peligroso esto igualmente. Fedegot se ha pillado a Lucio ya. Bueno, no sé si va a Lucio ya. Loren quiere cargar ulti. Mira dónde está jugando Nadlox, ¿eh? Está jugando a tomar por culo Nadlox, claro. Fijaos dónde está jugando Nadlox. Está jugando aquí atrás. Aquí. ¿Por qué? Porque van a ir a por él. La torreta es muy buena. El Kitsune es nuestro. Ramatra hackeado, no tiene ulti. No tiene ulti, lo sabemos. Si hemos hecho un ultra, lo sabemos. ¿Uno por uno? ¡Ay, el EMP! ¡No! ¡Espera! ¡Ay, la lanza!
just needs a miracle as the DPS stream on in the sustain for Team Peps. Hay que tocar. Just enough. That's one tick. Just a little bit more percentage. A Lucio Sí. streaming onto the point. A Blizzard to keep them off. Ataraxia. ¡Pastor! No way to take this one through. Gallic and TP in all they wish. ¡Qué But close, Peps tío! squeak one across the finish line here on ¡Ay, qué Midtown. close, gente! Big sigh of relief for Qué our pena, Peps tío. El fans. EMP que nos ha metido ha sido demasiado bueno, Let's be tío. honest, it's not clean. Bastante It's close. not a great showing for this team. Estoy muy proud de los jugadores, ¿eh? Sinceramente creo que lo hemos jugado increíble. Creo que lo hemos jugado increíble. Ha sido muy, muy bueno este punto. Es que el EMP de Hybrid ha sido destructor, tío. Ha sido... Nos ha finiquitado eso, tío. Nos ha destruido. Nos ha destruido. ¡Oh, qué pena! 1-1. Hay bastante partido aquí, ¿eh? Aquí hay un partido muy emocionante, tío. Helf ha jugado increíble la Orisa, ¿eh? Pero si yo no he mufado nada. Si yo he hablado siempre con respeto. No he tentado la suerte, ¿eh? Yo ya me había dado por perdido. Qué pena, tío. Qué pena, ¿eh? Este EMP ha sido demasiado bueno. Y luego Helf se hace 2 picks muy buenos. Se queda solo a 100 de vida. Y luego ellos llegan con Blizzard. A point's a point, and honestly, in a game that is turning into a dogfight like this one, I think Peps will take anything they can get. Yeah, absolutely. You take whatever you can. It's not a draw, it's a Peps Mapazo, en verdad, map, and that ¿eh? Ha takes sido un us up mapazo. 1-2-1. Chicos, voy a por agua. Ahora vengo. I think we're in for an incredibly scrappy series. I really do think we're in for an incredibly scrappy series between both of these two teams because both of them just have vastly different play styles which really clash quite insurmountably with each other, right? Pastor on that Tourbillon just slows down every single movement that Peps tried to make play, and then Peps, all they just need is one good fight to be able to put themselves onto that point and anchor and bunker up with that Ramatra Brawl composition, but they're only ever able to put themselves into that position once, and thank goodness for them, they have ultimates coming in to be able to stop any potential regroup that could have come through from the Ataraxia side. That was a nicely played map, and honestly, I don't know what we're getting next. The next map pick, the compositions, it all feels up in the air. These teams have offered up so much. So you know what? We'll just spin the wheel, and when we come back, we'll have answers for you. You like solving problems. Problems like how to stop that tracer from deleting your backline. I know just what you're thinking. Go bring a turret. But y'all can't solve all your problems by simply bringing an extra friend to the battlefield. For that, you need the Contenders Torbjorn skin. Solve your problems by connecting your Battle.net account to Twitch. After that, watching Overwatch Contenders Summer Series will contribute to your drops progress, letting you claim your Overwatch Contenders Torbjorn skin. Even your turret gets an upgrade. Warning, the Overwatch Contenders Torbjorn skin does not come with extra or upgraded turrets. Build instructions will not be provided. By picking Torbjorn, you waive a claim towards any destroyed turrets. No refunds, no exchanges, and no take-backsies. Ya estoy, chicos. Ay. Muchas gracias, Keshair. Muchas gracias por los 5 mesazos. Gracias de corazón. 5 mesazos aquí, a tope. Ay. Venga, vamos. En 1 minuto 30 seguimos. ¡Dios! ¡Qué partidazo, tío! ¡Qué partidazo tenemos hoy! ¿Qué tal, Luro? ¿Cómo estás, Rey? ¿Qué partidazo tenemos hoy, mi gente? Buah. Qué maldito partidazo. El emote de Torjon con las torretas siguiéndolo es precioso, sí. Es muy bonito, es muy lindo, la verdad. Ay. Pues lo he comentado antes, gente, pero llevo estos 2 días que me traje la Series S de casa de mi hermano para jugar al Modern Warfare 2, que han reactivado el matchmaking en los juegos en los CODs antiguos. Y Dios mío, qué gusto da volver a jugar CODs antiguos y que la gente juegue como antiguamente, ¿sabes? Eso sí, se nota que la conexión va un poco regulín y se notan muchas carencias que tenía un juego de hace 13 años.
Pero joder, cómo me lo estoy gozando, tío. Cómo me lo estoy gozando. Yo acabo de comprar una Series S. La mejor compra que puedes hacer. Una Series S para quien le guste jugar en una tele o en un monitor y no tenga un PC potente. La Series S es GOT. Me parece que es de toda la generación, desde la generación de Play 2, yo no creo que haya habido una consola calidad-precio tan buena como la Series S. De verdad lo digo, ¿eh? O sea, me parece la mejor opción calidad-precio que existe. Porque creo que en ofertas yo he encontrado la Series S por rollo 200 euros. O 180 euros, cosas así. He encontrado súper barata. Sí, pero es que ya la calidad de la Series S está claro que no es lo mejor para juegos de última generación al máximo, ¿no? De gráficos. Pero para jugar a todo lo demás que existe, juegos de la generación de Play 4, juegos de la generación de Play 3, juegos clásicos y juegos nuevos, aunque no sean los mejores gráficos, joder, va de puta madre, tío. Hemos perdido 3-2 contra Triple Esports. Hater. Estaba a 180 en el Prime Day, exacto. Es que baratísima, tío. 180 euros por una Series S. Que sí, que le tienes que comprar el Game Pass para que salga rentable, ok, pero yo qué sé, tío. Te compras el Game Pass y algún juego digital que te guste. Yo, por ejemplo, ahí en la Series S tengo el Red Dead 1 y tengo el Modern Warfare 2 comprados. Claro, encima los de 360 son todos retrocompatibles, tío. Es que eso es una cosa, ¿eh? Que los de 360 sean todos retrocompatibles es una puta barbaridad. Y luego aparte, yo en la Series S hice lo del modo desarrollador y le instalé emuladores de Play 1, emuladores de Play 2, de Nintendo, de Game Boy. Y puedes jugar literalmente con tu mando, con tu tele, a emuladores de Play 2, Game Boy, lo que tú quieras. Desarrollador. Kai va a tener una cama king size. Kai, ¿tú qué dices? Está ahora mismo encima de la mesa, debatiéndose entre la vida y el sueño. Pues sí, hay que ponerle una cama king size a Kai. O sea, si vas ajustado de presupuesto, la Series S es la polla. Si quieres una consola máximo de gráficos y de nueva generación, la Series X es la polla también, pero tienes que sopesar también el tema de los exclusivos de PS5. Y en mi caso, por ejemplo, mi decisión fue irme a una Play 5 porque básicamente vengo de Play 4 y tengo todos los juegos de Play 4, ¿sabes? Que son todos retrocompatibles también. Entonces, mi decisión por una Play 4, perdón, por una Play 5 en la Series X estaba bastante decidida. Tener un PC es mucho mejor que cualquier consola. Sí, excepto si te gusta jugar en la tele, si te gusta la comodidad y si tienes un presupuesto reducido. Sí, entiendo lo que quieres decir, pero tú el PC no lo vas a tener en el salón y vas a poder darle aquí al botón del mando y empezar a jugar. Tú el PC te tienes que instalar los juegos, tienes que jugar con tecla de ratón, si le quieres enchufar un mando, le puedes enchufar un mando, pero es como comodidad la consola, ¿sabes? A mí me gusta esa comodidad también. Porque a mí me gusta desconectar de vez en cuando del PC. Bueno, vamos, gente. Vamos. Que es un salón, yo solo tengo una habitación. Mapa, ruta. Vamos a jugar mapa ruta, cagarruta. Vamos a jugar lo mismo, ¿eh? Venga, vamos. Me estoy quedando un poco sin voz, pero leco. Defendemos primero. It's something you want to know as quickly as possible so you can formulate a game plan for what your DPS run with. TP para mirar. Mira, han scouteado y dicen, vamos a cambiarnos. Van a pillar Ramatra. Pap. Ok, van a jugar Rush. Van a jugar pura Rush.
Even Hell might be able to handle. It's not just that you have to worry about. It's Cuidado, also Loren. Lauren's position on that sombra. Uy, cómo se asoma Gala, pegando kunais. Hanzo Voy a decir himself, shurikens. as well as just that immense Ay, ha pressure paniqueado with un the poco storm Helf aquí, yo arrows creo. pushing onto this Arista, who has such a huge hitbox. Shots ring Activa el through, Hell Fortify. forced back. Hart now cleared Por the cierto, first esta no corner es la already. brisa mejorada, todavía. Expect a little bit of No es la brisa contest mejorada. earlier than this. You want to have an opportunity to hold that corner, but they never did. Because they gave Están up haciendo that corner, toda, they nos gave están up haciendo toda la rotation as rotación, hay que tener well. cuidado. Ataraxia Bien, buen missed pick. their opportunity to Buen pick. defend in a lot of ways. Peps now aggress onto the high ground, push the supports down, and yes, they're up one, but Ataraxia positionally Oye. aren't in a great place. Yeah, the Arista's too ¿Por qué solo clunky. enfocan They al don't Team want to Peps? give up the high ground because they know once Helm Ahora, jumps off gracias. of it, you're not going Galapov. to be able to easily go back home. Galapov es el buen As a puff. result, they do hold on to the corner a little bit too long. Ay, casi le And hace la Team Peps jugarreta, lost. de tepearse y matarlo por otro lado, pero se ha cambiado de sitio. Peps now still have to aggress a little bit further. Hombre, la mejora de Orisa es que aguantas un 10% más en el Fortify. No es mucha mejora, pero es una mejora. Se han comido Natlocks. ¿El hack es bueno? Lauren just Yeah, this didn't have battlefield. the Look at how separated all of Ataraxia is. I mean, Helv is light years ¡Buena! away ¿Pastor Pico otra vez? from Gala, ¡Uy! Pastor, and ¡Ay, qué Lauren. pena! An EMP comes out, but, ¡Qué that pena! was ¡Qué mal ha salido el desperation EMP! at best. Pastor's able to get ¡Qué one, pena! but Peps are the Y el only Ramata se team da uno de that's vida. actually grouped Ay, up qué as lástima anything todo. resembling a Kitsune team de at Gala, this espérate. moment. Espérate, ¿qué es esto? Dragon Strike Kitsune, Kitsune, Kitsune. to be able to deal with the What is animatrix this? from that Kitsune one. rush. As everyone just sort of backs What is up. happening? Este Kitsune ha sido para... ¡Ojo! Gala's, it is a miracle Gala got one there. But Ojito. Ataraxia playing as Ojito que el 5 Kitsune. players, each El attempting to Kitsune enter nos ha dado into a 5v1. tiempo. Dios mío, Gala inventando. Why is it working? Why is it working? Team Peps not focusing the Orisa. Literalmente, literalmente, la visión que tiene Gala del juego escapa a cualquier persona que quiera intentar entender Overwatch. O sea, ¿por qué cojones se ha tirado el Kitsune ahí? Ni los casters lo entendían. Ha distraído un montón. Ha permitido que Helf llegara con Orisa. Se han distraído en Orisa. Entonces ha aprovechado y se ha cargado a Lucio. Still, I'm like stun locked from that last engagement. The EMP whiff, the Kitsune rush whiffed, and then they still won. No lo sé, no lo sé. Pero está a otro nivel este chico. Está a otro nivel, Gala. O sea, tiene unas ideas que están a otro nivel. De verdad lo digo, Tiene que cubrirse... Ay, Dios mío, Natlocks. Han tirado ulti de Ramatra. ¡Ojito! Ramatra versus Orisa. ¿Quién ganará? El duelo final, Ay, la han congelado con la ulti de Mei también. Tristeza. Lorenz hace con Hybrid. ¿Podemos tocar? ¿Va a tocar Gala? No. Gala va a tocar, pero se muere. Vale. Bueno, con 30 segundos han capturado. No está mal. No está mal, les ha costado un montón, Gala es coreano encubierto, literal. That'll go pretty well for the team that has that long-range damage coming in from the Torbjorn. Pastor's happy to trade around here with Ataraxia, at least until that cart makes some progress into B. Ahora hay que jugar para el EMP, ellos no tienen nada. Si ganamos con un EMP, de puta madre. Ahí va, muy bien. Se acaba de salir el cubito, está troleando Naga. Ah, no, le curan. Ah, fuck, le han curado justo, tío. Estaba a 1 de vida cuando se ha salido el cubito, se ha quedado a 1, todo el rato a 1. Bien. La torreta la ha matado, menos mal. Pero perdemos. Ha sido un poco triste esta fight, Un poco triste. Debe sentirse igual que cuando empecé a entender el buscaminas de Windows. Dios, a mí también cuando entendí el buscaminas me cambió la vida. Dije, que los números significan cómo de cerca estás de una mina. Ah, ok, bro. Kitsune, el EMP a Gala es destructor, lo va a matar. Sí. Hemos tradeado, Gala por Molfic. El trade me parece bien, favorable. Otra ulti de Naga, tío. ¿Dónde ha ido la ulti?
Just an ugly situation all around for Peps following ¿Le han hackeado y la ha perdido? But nevertheless, they remain stalwart. They fight through. Naga being No sé qué está pasando, tío. No sé por qué estamos ganando cosas que no parece que se puedan ganar y estamos perdiendo cosas que no parece que se puedan perder. Vale, a ver. Galas ha puesto Zenyatta. ¿Por qué? Los que aprendieron a cómo jugar al buscaminas solos. Nadie aprendió solo a jugar al buscaminas. No me lo creo. Y el que me diga, sí, yo aprendí, yo lo entendí de primeras. Pues yo qué sé, porque no tenéis un puto, yo que sé, doctorado. Gira no está compitiendo en Contenders esta season. Ni más ni menos. Ha decidido tomarse un descanso. Sees that Gala has gone onto the Zenyatta and chooses to go for the Genji to be able to approach the backline easy. Tenemos nada de EMP, tío. Vale, eso está bien, hacer eso. Forzar un poco la kill. Because with the translocator being forced out, Peps know this is their moment to step forward, to strike. They knock Health down to half HP. It's going to take 2-3 seconds to get Health back up. Now, Lauren, yes, has made their way back into the backline, but Health still in no state to step forward. Finally begins to reclaim space, but they've lost so much already that this EMP al Genji. ¡Ay! ¿Vale? Espero que no haya sido demasiado ultis. Muchas gracias, Toad. Gracias por los 13 mesasos. Bienvenidísimo. Hola, Tony. ¿Sabes cuándo acaba la temporada de... La temporada acaba el 10 de agosto. 10 de agosto, que tendremos la nueva temporada con el PvE y todo eso. Tengo ganitas de probarlo, la verdad. No tengo hype, tengo simplemente ganitas. Tengo hype por el nuevo support. Por eso sí que tengo hype, chaval. Dios. Tengo muchas ganas de probar el nuevo support, De verdad. Tengo muchas ganas de probarlo. Porque todavía no lo he hecho. Entonces me apetece mucho ver cuál es su kit de habilidades. El nuevo héroe es support, Que a lo mejor es DPS porque los supports están rotos y hacen un montón de daño. Pues puede ser. El EMP va a ir al Zen, va a ser doloroso esto. Gala se está separando. Fíjate, Gala se separa de Natlox porque ve venirse que va a haber un EMP. Entonces jugar junto con el otro support es morir los dos. Lo ha hecho muy bien. Lo malo es que igualmente estamos muy jodidos. Tenemos muchas ultis pronto, ellos también. Especially because Gala is the one that Ataraxia need to be able to live through not just annihilation, but also the blade. Tienen muchas ultis, tío. If Ataraxia step away from any of this damage Team Peps can export, buen hack. This payload puts itself on checkpoint. Core out. Zones Cronus away for just a little bit, but position here for Team Peps is quite nice. Gala 99% to a Transcendence. Finally gets it up, pops it, but is it too little? Qué pena, tío. Vale, tenemos al su tanque, Lo malo es que entra el Blade ahora y el Blade es duro. ¡Muy bien! ¡Uy, qué bien ha ayudado Health! Gala está uno, ¡Matadlo, matad a Naga, matad a Naga! No pueden tocar, no pueden tocar, no pueden tocar. Bien. Lo hemos parado, bien. Lo hemos parado, tío. Menos mal. Menos mal. Ha metido la skin de... de Lifeweaver en la tienda, chicos. La Roma me ha tirado una caja de no sé qué. He metido la skin de Lifeweaver y la de Lucio. ¿O sea, que me interesa? La de Lifeweaver está guapa, pero... Dios mío, el pobre héroe. El pobre héroe es como que... piqueárselo... Ay, Dios. Hostia, está siendo un muy buen partido, ¿Qué velocidad de internet tengo? Ahora mismo 1 giga. Y con mucho orgullo, porque por una vez tengo buen internet. He sufrido mucho yo lo que es ser creador de contenido con internet de mierda, Lo he sufrido un montón. Lifeweaver es un incomprendido, sí. Ni Blizzard lo comprende. 1 giga es demasiado, lo sé. Es que no hace falta 1 giga. No hace falta 1 giga. En plan, me he dado cuenta de que no hace falta 1 giga. Que dije 1 giga, ¿por qué? Porque es lo máximo. Porque me prometía a mi yo de 12 años, cuando subía vídeos en YouTube durante la madrugada, porque tardaba muchísimo, me dije a mí mismo, Tony, yo me hablo como Tony, ¿vale? Tony, cuando seas mayor, contrata el internet más rápido que haya disponible. Y es lo que estoy haciendo. No hay más. Si algo me prometí a mí mismo era eso, gente. No, subía los vídeos a 720, pero claro, con 3 megas de subida, tú dirás, con ADSL.
Sí, el internet que muchos tenéis en LATAM a lo mejor es el mismo que yo tenía cuando yo tenía 13 años. Hace 10 años aquí en España. Que subía mis primeros vídeos. ¿Toniki se llama Tony? Impresionante. Vale, estamos jugando Dive con Echo Mercy, ¿vale? Y esto es bueno contra lo que tienen. Lo malo es que Hybrid está con Ash y eso es un peligro. Claro, digo, por eso he dicho algunos. En España es muy raro que nadie tenga que alguien no tenga fibra óptica. Solo en zonas rurales muy concretas. Por eso no lo he englobado a todos. ¿De qué país es Team Peps? Francia. Es un equipo francés. Pues hay que ganarles. Entre otras cosas. Hybrid está reventando, es que es muy bueno. Es muy bueno, es una bestia. Estuvo en la Overwatch League. Uf, qué buena nade de Gala, tío. Han tenido que forzar la lámpara, Uy, está uno Molfic. Hay que matarlo, hay que matarlo, hay que matarlo, por Dios. Oh, es que tenían que haber ayudado a Health, tío, a matar a Molfic. Qué pena que no haya entrado la ayuda. Qué lástima. Sí, el muro es muy bueno para salvar a Molfic. Va a ser como muy difícil salir de aquí, ¿verdad? They still can't move forward. I'm gonna be honest, Team Peps just look like a different team when they're on Ramatra. It is night and day for them when they're on this composition. Somebody make the meme. Tweet it at us. Hashtag OWPastaPro. Okay, Pasta. No está funcionando esto, tío. Me está poniendo triste. There you go, Joe. You get your request. There's the hashtag. I need this like you versus the guy she told you not to worry about, but it's like. A ver, estamos ganando espacio ahora. Con el Primal vamos a ganar espacio, empujando la Mei. Pero muchísimo daño, Dios mío. Le ha puesto la window delante, Jesucristo. Qué dolor. Este mapa lo hemos elegido nosotros. Qué puta locura el Ramatra, tío. Qué fuerte está, cabrón. Ficha que Nile. Bien, por fin. No tienen res ellos, ¿eh? Ellos no tienen res. Ah, sí. No, espera, no. No, ¿qué coño? Si tienen F de God. O sea, focusear a la Ashe es bueno porque no tienen Resurrect. Venga, va, hemos desatascado esto. Vamos, venga, va. Vamos, ATX. ¿Qué le hace contra Ramatra? Nah, bro. Tienes que fichar a un Ramatra. Tenemos que fichar a un Ramatra. Totalmente cierto. En Rankeds puedes contrariar a Ramatra con Zen, sí. Con Zen le hace daño. Zen le hace mucho daño. Lo malo, que ahora aquí estamos jodidos. Solo tenemos el Valkyrie de Mercy. Dios mío, qué cojones. Han salido desde abajo. Ha reseado. Bien, Pastor. Bien, Pastor. Uy, qué bueno, Pastor. Qué bien lo ha hecho, tío. Muy orgulloso de Pastor ahora, ¿eh? Ha jugado muy bien, lo ha hecho muy bien. Vale, 3 en el payload creo que no pueden tocar, ¿vale? Por eso estamos 3, fijaos. No. Ven, Mercy, ven. Ah, pues va a haber un touch. No creo, ¿eh? Sí que vienen, sí. ¿Se habría podido capturar con 3? No se habría capturado con 3. Es mejor hacer lo que han hecho. Mei sí que va a tocar. Hybrid se ha hecho un pick. Estamos muy jodidos, gente. GG. Lo han hecho muy bien, Sinceramente, tenía muchas ultis. Lo han ganado muy fácil, la verdad, Team Peps. Qué pena, tío. Bueno, 2-1, ¿eh? Quedan todavía el 2-2 y el 3-2, gente. Quedan todavía 3 mapas. Bueno, en verdad 2. 2 mapas. Han aguantado demasiado tiempo aquí con Hybrid, tío. Es BO5, sí. ¿Qué opinas de que Modern Warfare 3 sea la continuación de Modern Warfare de 2022 y no hagan un remake del antiguo de 2008?
Yo estoy muy triste, tío. Con COD. Me gozo los clásicos y los nuevos no los soporto, tío. Si sacan un Modern Warfare 3, posiblemente sea el primer COD que no compro. He comprado todos los CODs desde que tengo conciencia. Y este va a ser el primero que no voy a comprar, yo creo. Creo que ha llegado Carla. Dame un segundito, chicos. Vengo ahora. Absolutely amok. It is armed to the teeth with zoning ultimates. So even if you're losing distance, losing players, all you have to do is make sure that you take enough fights that Ataraxia burn themselves out of abilities and ultimates before we hit into overtime, that you're always going to have one extra contest and come in with every single ultimate primed, ready to go and take control of every single angle in one fell swoop. And there is nothing that Ataraxia can do to stop it. It's difficult, and it doesn't get any easier. I mean, Herix touches all the time on the strength or the lack of relative strength of the pick of map when you head into number 4. And yes, I think there's a nice thing of, okay, virtually anywhere, if they want to go back to the Winston, they can do that. But there's not a bad map in the push pool for Peps, it feels, right? The Ramatra, Esperanza, New Queen Street, Coliseo. Fine enough everywhere if they want to run it. If they don't want to run the Winston, they don't have to. Yes, generally considered, like, you go to Esperanza, you want to see the Winston, but between these two teams, I don't think that applies. I think what applies is Comfort, and Comfort says that you can run Ramatra on virtually every single one of these maps, and so the only way out is through for Ataraxia. Yeah, I could see maybe a new Queen Street pick just so they can try and push this Torbjorn to the forefront again, because that is where they look the most strongest, where they're able to find value with the Torbjorn. Esperanza as well, pretty open for that Torbjorn pick purely because just a lot of spacing potential that there is there, like you said. However, it's not going to get any easier. Ramatra composition, if Peps are looking at how strong and dominant these Ramatra matchups have been, they're 100% going to just stick to these cannons, stick to pushing this Ramatra really aggressively into the faces of Ataraxia, and we're going to see an Esperanza pick being fielded, but the same problem being posed. Are we going to finally see an answer to that solution? Because it was not there on Route 66. I mean, the fortunate part is that Esperanza is a more dynamic map. It plays more to that Winston, so you have more high ground to play with, more opportunity to kind of play the aggressor into a team Peps that is going to struggle a little bit with the scenery around here. Like I said, Ramatra can be played, but Esperanza is certainly one of the most Winston-centric maps that we have in the pool right now, and so there is even a chance that Peps themselves goes back to the Winston just because of the strength of the pick on this map. Ya está, chicos. We could, like you said, Se puede remontar. Esperanza, donde los sueños se cumplen, chicos. Esperanza es un mapa que es muy bueno jugarlo con Winston. Así que si lo jugamos bien con Winston, ellos no van a poder hacer nada, porque su Winston es mucho peor que el nuestro. Así que está muy bien piqueado Esperanza, la verdad. Está muy bien elegido. Can't actively move his own physical body. And as a result, lacking that presence can sometimes really eat into the 99% de fe. ¡Calla! Lo bueno es que está muy bien, si os fijáis, está súper bien organizado, porque el primer mapa siempre es un control. Después vienen dos mapas que eligen los jugadores y después viene un push y por último acaba en un control. Entonces tanto el push como el control son mapas que están muy limitados de tiempo. Entonces no se alargan nunca. El push directamente son solo 10 minutos. No se pueden ir más de 10 minutos. Y el control suele durar 12-13 minutos. ¿Qué pasa? Que el resto de mapas, los de los híbridos o los de payload, se van a los 20 minutos y a veces se pueden ir incluso más. ¿Por qué el logo de los franceses es una mina de oro? ¿No debería ser ese el logo de España? Lo intentamos, gente, pero ya estaba pillado. El próximo cosplay va a ser de Mei heladera. Cállate, ¿qué dices? Estás loco. Hostia. Hace tiempo pensé que darle el efecto de la granada a la ulti de la Quiver lo pondría al nivel. Que en el área la gente tenga anti-heal. Sí, eso podría estar muy chulo. Que en el área donde está el árbol la gente tenga anti-heal y que se tengan que salir de ahí. Eso podría ser muy tocho, ¿eh? Eso sí que sería una buena ulti. Que el árbol te lo pongas, imagínate, se lo pones detrás del equipo enemigo para bloquear. Y entonces hace anti-heal. Sería increíble eso, ¿eh? Demasiado roto, yo no lo creo, ¿eh? O sea, que cure a tus aliados con pulsos y que los enemigos tengan anti-heal.
No está tan roto, ¿eh? Said we expected some variance in the comps. That's exactly what Piensa we're que no getting. hace el efecto de la granada, no te hace daño. Sombra Que solo coming te out from aplique Peps, anti-heal. something that they've been quite big Podría ser fans of interesante. in recent memory. Claro, pero a nivel de lore no tiene sentido. It offers up a lot to the table. It's gonna stop Bueno, venga, all vamos. those dives. Their Sombra hace objective is to EMP sit here as long as y they lo can destruye. and build up a lot of that charge. Ataraxia Life will do the protects same. life and If hearts. they're approaching correctly, Venga, they vamos. should be able to hold neutral for a long time. Deberíamos, Build up that si nano jugamos bien boost nuestra and then look comp, to engage nuestra with comp it. es It's a mejor, lot easier en el said sentido than de que la done, jugamos especially mejor que when ellos. Team Peps that has so much lethality. Problema, Hal's pues done nothing, que by the way. He's ellos been juegan muy bien actually también. trapped in Vortex, he hasn't been Hybrid a able to 1, ¿eh? dive. Hal's been able to build up 21% of the nano, but Ataraxia just don't have Lo han any dejado uno de space vida. as a result. Well, I mean, as long as Ataraxia can hold that back high ground, the bridge where you can see the Ana that Cronus is shooting at right Vaya now, tiracos, ¿no? that's Madre the mía. main part of No, that lo han that they need hackeado. to maintain until they get a Ah. mana boost online, but that, Qué I trágico. mean, short-lived is an Qué understatement. trágico. They walled up to it. They walled up to it, Mox. Team Peps. Nah, they're just on one. That's why you run the mate. Especially in that first fight, because when you actually look at where the objective is, it's too wide to properly be able to take advantage of the mate while being able to isolate the player out. They can simply walk around it. Where you're able to take ¿Cómo me hacen advantage sufrir of siempre en este is mapa, tío? boosting this Ramatra up into those harder to reach places so that Gala on the Ana doesn't get to find the safety. To be able to Help no just jugará use the Ramatra para el mundial. ¿Qué cojones ha sido eso? to be able to build up the nano boost. It's so smart, and it means that Ataraxia is just denied El Ramatra lo jugará Heaven. He's gone. Y para ir bien al mundial vamos a tener que entrenar mucho con Heaven también para que tenga nivel para jugar en el mundial con Ramatra y que tengamos buenas comps con Winston y buenas comps con Ramatra. Tenemos que conseguir eso, ¿sabes? Entonces vamos a trabajar por eso. Vamos a trabajar para eso. Sí. Mi objetivo es ese. No es mi trabajo porque yo no soy entrenador, pero mi deseo es que se juegue con Heaven con posiciones de Ramatra para España. Eso me gustaría mucho. Tienen muchas ultis, tío. Están haciendo un muy buen snowball. Nosotros también tenemos bastantes. Tenemos nano pronto. Ese hack nos va a acercar al EMP. La nade. No hay follow-up. Han gastado cubito. Que gasten cubitos es bueno. En Celeven, perdona, pero hemos puesto la protección de spam, ¿vale? Que en el mundial lo dejamos porque... ¿Qué ha pasado? Que en el mundial lo dejamos para que la gente animara, pero ahora es mejor protegernos. No sé qué ha ocurrido ahora mismo, gente. Ha sido como un nano, pero ha sido malo, ¿no? Están siendo muy superiores, tío. Están siendo muy superiores, hay que hacer algo. That's the problem. You look at this from a hypothetical stance for Ataraxia. Lawrence got EMP, yes, but Team Peps have 1, 2, 3, 4 ultimates that they can use to be able to circumvent. El EMP tiene que ser muy poderoso, tío. Tienen que deletear a alguien 100%. Tienen que deletear a alguien con el EMP 100%. Bien, bien, muy bien, muy bien. Buen EMP, buen follow-up. Ha estado muy bien hecho, chicos. Mira, fijaos, vamos a ir la composición rápida. Gala se ha puesto Kiriko porque no nos está faltando heal. Lo que nos está faltando es daño de burst, ¿vale? Entonces, jugar con Kiriko es básicamente cuando salte el Winston, cuando salte la Tracer, cuando salte la sombra, Kiriko lo puede acompañar. ¿Qué pasa? Que al contrario, que por el lado contrario, Natlox va a estar siempre expuesto y siempre dispuesto a morir. La cosa es que Brick Kiriko no es lo ideal. Quizás sería Kiriko Ana o Kiriko Lucio para ir todos. ¿Vale? Ojito, que lo tiene a Cronos bastante zoneado, pero está a 1 health. Dios mío, ¿cómo le han ventilado tan rápido? ¿Qué le han hecho? Lo han destruido. O sea, le ha bajado 1000 de vida en un segundo, ¿eh? And this is just going to get worse. I love the understanding from Peps though. They don't even have to win fights. They just have to sit here in this position and hold this high ground until 5 minutes. Ahí entra el EMP suyo. Entra EMP y ulti de Ramatra, vale. Han gastado 2 ultis. Está bien. Está bien. In Nemesis form running at them. Hybrid then uses the EMP to be able to capitalize on that moment. And Team Peps have just cleft open any coordination that Ataraxia might have been able to find themselves.
in as Naga is holding on to the Blizzard. Helv again gets hacked before he's able to find the space. Hybrid on this Sombra, like you said, is just making this Winston's life an Hay que traer a Super Gómez a hellish Ataraxia, gente. experience. ¿Te imaginas? Tenemos Kitsune, Se viene Kitsune. El Kitsune es bueno. Tiran Blizzard. ¿Podemos salir del Blizzard? Sí, salimos. Pero no sé si vivimos, Loren ha caído. Nah, lo están haciendo muy bien. Ha hecho fe de God, pero es que lo están haciendo muy bien, tío. Lo están haciendo muy bien. Nos está costando mucho diviarles. Sí. Me están haciendo mucho daño, tío. Morphy que está jugando un rematre increíble. As a result, Lauren doesn't have to go through the checklist that every Sombra traditionally has to go to when facing up against the Baptiste and the Lucio. You're shortened down to just hit the Baptiste, so Lamp isn't that. Okay, sure, right? Like this fight, there isn't a checklist for EMP, but let's assume EMP wins the fight. Mira qué fácil el Hybrid tiene espacio, No gastemos nada más, por favor. Hay que intentar ganar sin nada. No, es que hay que gastar algo. No. Está bien. Tiene que caer. No va a caer. No va a caer. What the fuck? Oh. Qué mal todo, tío. Qué mal está saliendo todo ahora. Sí. Muy sad, tío. Con lo bien que habíamos empezado este partido, Qué triste. Pero bueno, cosas que pasan, gente. Tienen EMP, tienen muchas ultis. It's so ugly. 4 more up for Peps, and it's exactly what I said, right? You win with EMP, and then what? Peps come up with another 4 ults to just lock you in. Es que es muy difícil reaccionar a eso. ¿Han tirado EMP? Ah, perdón, han tirado Beat. That's the difficulty for Ataraxia, is they have the tools to win exactly one fight. But it's the second that's always going to get them. Peps extend their lead, spending both the support ultimates in it, and now look to move Buen forward. hack, muy buen hack este, To finish things off here. They want a full cap to put an exclamation point on this series, but Molfig goes down before the annihilation can be popped. Hybrid spends the EMP before Molfig can follow up on it. Disaster for Team Peps. Now, this is what Ataraxia needed. The door is open. If they can clean this up without spending EMP, and then spend EMP to win this next fight, now we're talking about something that they can actually build into a push. Hay que ganar esto sin gastar EMP. That they don't lose players to Hybrid, though. Hybrid now does go down. Gala has that Kitsune Rush available. The Team Peps are still stalling with time. ¿Qué hace Fedegod? Vamos con Rain. ¿Por qué vamos con Rain? Y habría que cambiar algún support, Claro, vamos a intentar una fight con Rain. Y después cambiar quizás a Gala por Baptiste y cambiamos a Rush. Sinceramente no lo veo no lo veo mal plan, Ganar una fight con Kitsune y luego cambiar a Rush por completo. Lo malo es eso, que exacto, tiene el Blizzard. Y el Blizzard va a ser muy peligroso. Buen hack, le mete muro. Tiene que guardarse el sucio para el Blizzard. Ahí está, el Blizzard. Loren ha muerto, pero Morphic también. Estamos 1 para 1. Kronos ha caído. Lo estamos ganando, pero a duras penas. Bien, Gala. Y la Mei tiene que caer. Bien. Yo sinceramente, tío, Health con Rain es el puto dios. Y con Winston también, pero con Reinhardt más. Con Reinhardt es una locura, me encanta verle jugar Reinhardt, es súper bonito. Up the forward position for EMP to keep the Ramatra at bay a little bit longer, and now sets up in motion the ultimate. Yeah, you don't need a forward position to EMP this though, because Peps are forced through a choke point no matter which way they go. The EMP is pretty free, but unfortunately... No entra ni el EMP ni el Shatter, no entra nada. Bueno, Gala se ha cargado a Hybrid, que eso es buenísimo, aunque hemos perdido al tanque. Oh my god, Naga help save the team as well. Buen hack, lo tienen jodido. Ay, Fedegod se ha ido a uno. Gala ha caído, 40 segundos, Hay que morir aquí y jugar la siguiente fight. Sí, Ramatra está muy fuerte, tío. Ramatra está muy imparable. Lo malo, que hemos gastado EMP. Lo bueno, que tenemos beat y tenemos muchas cosas para counterear esto ahora, ¿vale?
Bien, Pim. Se carga una Gala directamente, no entra el beat. Uf, que la ha hecho Naga, tío. Es muy bueno, los DPS de Team Peps son muy buenos. Pues bueno, gente, hasta aquí. GG, Team Peps ha jugado muy bien. Enhorabuena. Ataraxia creo que también ha jugado bien, excepto este último mapa. No me ha acabado de gustar nada este último mapa. Me sabe muy mal, pero este último mapa no lo han jugado bien. Los demás creo que han estado bien, en cierto modo, ¿no? Pues nada, chicos, perdemos 3-1. Lástima el día de hoy, ¿eh? Lástima el día de hoy. Pero bueno, así es. Qué pena, tío, qué pena. Nada, es que Ramatra es una cosa, tío. Ramatra es muy bueno. Las compras alrededor de Ramatra son una barbaridad. El daño que hace Ramatra, tío. Una pasada. Juega muy bien Molfic el Ramatra. Bueno, GG, chicos. La revancha por el partido de la World Cup. Sí, bueno, pero es que jugadores de Francia no hay ninguno, ¿no? Solo FDGOT. Realmente solo está FDGOT. De Francia. Solo está FDGOT, sí. Bueno, chicos, ¿cómo saltó Rama así? No lo sé, no lo sé. No sé qué hizo. Qué maldito tracking de locura tiene Hybrid, ¿eh? Literalmente el impacto que ha tenido Hybrid ha sido una barbaridad. Chicos, me voy a marchar ya, ¿vale? Que hoy tengo que arreglar cositas aquí, tengo que hacer cositas de la casa, de la obra. Así que me voy a ir prontito hoy, ¿vale, gente? Hybrid era ex Overwatch League, sí. Es ex Overwatch League.